compartirle al maestro Cristian, compartirle el control. Buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias, Y profesora. bueno, Buenas pues, tardes. buenas tardes. Y bueno, pues vamos antes de iniciar a leer una semblanza con respecto a la trayectoria académica y profesional del maestro Cristian Alejandro. El maestro en ciencias Cristian Alejandro Ávila Sánchez obtuvo el grado de maestro en ciencias de la computación en el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y también es egresado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales en el 2001 de la Escuela Superior de Cómputo del IPN. En el ámbito profesional, ha laborado en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y el Instituto de Medicina Genómica en el 2015. Desde el 2016 se desempeña como docente de la SCOM, impartiendo las asignaturas de análisis de algoritmos, estructuras de datos, algoritmo y programación estructurada, matemáticas discretas, análisis vectorial y computación e información cuánticas. A la par, se encuentra en las etapas finales para concluir sus estudios de doctorado en física con la especialidad en información cuántica en la Universidad de Leeds, Reino Unido. Su línea principal de investigación es la computación cuántica relativista, enfocándose en el estudio de las propiedades fundamentales de cómputo de sistemas físicos a altas energías. Adicionalmente, ha hecho investigación en computación natural, computación amorfa, cómputo ADN, autómatas celulares, interesándose en sistemas naturales con capacidad de cómputo distribuido, paralelo y reconfigurable para la resolución de problemas NP completos y el simulado de sistemas complejos. También cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo de máquinas virtuales, aplicaciones embebidas de tiempo real, métodos de análisis de señales, programación de GPUs y algoritmos de genómica computacional. Sus actividades e intereses se encuentran encaminadas a entender con mayor detalle la interrelación entre el carácter computacional de sistemas naturales y la naturaleza física de la información. Y bueno, pues la charla que nos trae el día de hoy el maestro Cristian es una charla con un título muy interesante que son Relatos reales e imaginarios, la magia de los números complejos. Y bueno, pues le cedemos la palabra al maestro Cristian y bueno, pues usted ya puede compartirnos su presentación o como usted desee trabajar. Claro, profesor. Adelante, maestro. Gracias. Voy a compartir toda la pantalla. Sé que pueden ver ya mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestro, ya la podemos ver. Si gusta ponerle en modo de presentación, la estamos viendo. Okay. Pues muchas gracias a todos por asistir. Eh, Me siento honrado y privilegiado por pertenecer a la Escuela Superior de Cómputo y bueno, y también por estar con ustedes en este día eh, para celebrar el Día de las Matemáticas, que realmente fue el día martes. Digo, el día martes, el día domingo 14. 14 de marzo. Y pues esta plática va dedicada para toda la escuela, agradeciendo a la profesora Claudia Díaz y a la Academia de Ciencias Básicas por la organización. Y va dedicada a todos, a toda la comunidad académica. Eh, es un conjunto de relatos que si alguno de ustedes ha estado en una de mis clases en los últimos 4 o 5 años, digamos para 5 años, a lo mejor habrán escuchado una pieza de este rompecabezas que es sobre variable compleja. Va dedicado para el grupo de exploración cuántica que viernes tras viernes estuvo ahí presente durante varios años. Eh, a los de análisis de algoritmos, a los de programación, a los de estructuras, a los de vectorial, actualmente a los de discretas en algún momento, a los que están ahorita física, mecánica y electromagnetismo, a de estructuras también, métodos numéricos, y también muy en especial al grupo de matemáticas avanzadas que me tocó el semestre anterior. Seguramente para si alguien está de ese grupo, va a identificar algunas ecuaciones o algunas variables
de las notas y de las clases que tuvimos ahí. Bueno, sin más preámbulo, la plática que les comparto el día de hoy es sobre variable compleja, pero el objetivo es mostrar la magia que tienen estas variables. Estamos tan acostumbrados a trabajar con números naturales, con números enteros, con números reales, que al momento de afrontar o encontrarse variable compleja, causa temor. Y en algunos casos la ruptura es bastante abrupta. Corto la parte imaginaria, me quedo con la parte real, y eso es lo que existe en la naturaleza. Y los números imaginarios y los números complejos toman un carácter de ficticio, pero realmente estos números existen en la naturaleza. Y su descubrimiento, curiosamente, viene por un pensamiento abstracto. En algún punto, las abstracciones coinciden con la realidad. Y en ese momento es donde matemáticas con física se conectan. No sé, se conectan y da paso a poder identificarlos en nuestra vida cotidiana y eventualmente eso se convierte en aplicaciones, en máquinas, en computadoras, en dispositivos electrónicos, como el que ustedes están ahorita seguramente viendo esta transmisión. Y esta es la historia, comienza así. Ustedes tienen presente la identidad de Euler, E a la pi más 1 es igual a 0. Es una identidad bastante enigmática. Eh, eh, Conecta varios números básicos para hacer matemáticas, comenzando por el 0 y el 1, que son bastante familiares en computación. Cuando hacemos cálculos binarios, programación, representación de datos dentro de la máquina, usualmente toma carácter dual de 0 y 1. Conecta tres números imaginarios aparte, E, pi y el número imaginario i. E, que usualmente se presenta en crecimientos exponenciales, decremientos radioactivos, tasas de interés. Pi, que es un número, que es la razón de la circunferencia con respecto al diámetro, y tiene una expansión infinita, al igual que no son como cualquier dos números, y aparte está el número i, que es raíz de menos 1. Y lo que hace aquí es, no solamente están conectados, sino están presentes también los números negativos. Si ustedes despejan ese más 1, se ve negativo, despejan ese más 1 del otro lado para ese negativo, y a la pi es igual a menos 1. Otras características, hay una suma, hay un producto entre i y pi, hay un exponencial. Esta es una entidad bastante interesante. ¿De dónde emerge esta identidad y en dónde está presente? Pues para eso vamos a tener un mapa. Y en este mapa vamos a avanzar por varios estadios. Empezamos por la parte de la realidad numérica, que es lo que nosotros consideramos como real y cotidiano. ¿En qué momento uno introduce los números imaginarios? Y si uno se atreve a cruzar esa puerta, ¿qué puede encontrar del otro lado? Si uno la atraviesa, puede combinar números reales con imaginarios y formar números complejos, y a partir de ahí tener aritmética, álgebra, inclusive cálculo. Eso todo en conjunto forma el área que se llama análisis complejo. Con estos principios que vamos a poner, vamos a explicar algunos casos donde de aplicaciones de números complejos. Esto ya es más, a lo mejor más de interés para el público que está presente ahora. Vamos a ver un poco sobre números hipercomplejos. Puede existir varias unidades imaginarias. Esta sección de atravesando dimensiones. En señales viajeras vamos a platicar sobre transformada de Fourier, que es la navaja suiza. Todo matemático, físico y científico de la computación debería de conocer y dominar. Tiene grandes aplicaciones para cada una de estas áreas y los diferentes crossovers o cruces que pueda haber entre ellas. Luego, ¿qué tiene que decir los números complejos con respecto a los problemas computables y no computables? Eso es lo que le denominamos el espectro de la máquina. Y luego, una ventana hacia el cómputo cuántico y aplicaciones en física. Esas son las últimas etapas en este recorrido.
En otras pláticas que luego parto en la escuela, me centro más en la parte de física, de mecánica cuántica. Esta vez decidí dejarlo hasta el final para centrarme más en la parte matemática. El día de las matemáticas se eligió debido a que son los primeros 3 dígitos de pi, 3.14, 1.5, 6.9 y la expansión infinita. A lo mejor por ahí me equivoqué en algún dígito. Pero pi está presente en estos números complejos y vamos a ver en qué momento emergen. Entonces, la primera parte que vamos a revisar es diferentes conjuntos numéricos. Varios de ustedes están familiarizados con, bueno, empezamos con un punto de partida que es 0, es una descripción bastante amplia. Los mayas lo representaban, algunas civilizaciones no lo incluían al 0. Decía, bueno, esto representa la nada no tiene por qué representarse tampoco matemática. Luego apareció el 1, ¿no? Como señal de una entidad, una unidad o un individuo. Y después, bueno, por acumulación y sucesión aparecen los demás 2, 3. En algún momento, al incluir operaciones aritméticas como la suma, la multiplicación, la división, uno hace operaciones especialmente con la suma, luego incluye la resta y eso arroja negativos. Hasta este momento, creo que ustedes pueden hacer el ejercicio en casa, contabilizar la mejor manzana, ¿no? Manzanas, naranjas, peras. Tengo 0 manzanas, 1 manzana, 2 manzanas, menos 3 manzanas, y ahí es donde empieza a haber problemas. Menos 3 manzanas, ¿eso qué significará? Bueno, que faltan 3 unidades o los 3 elementos a lo mejor en la mesa. Entran las fracciones, 3 cuartos, 1/2, 7 octavos. A lo mejor sí podemos pensar en 3 cuartos de naranja, ¿no? A lo mejor damos rodajas y nos queda 3 cuartos de ella. Al hacer las divisiones y seguir con estas expansiones, empezamos a rayar en los números reales. Algunos de estos reales emergen de los conjuntos previos, pero en otros casos, como pi, como e, son números trascendentales que no pueden ni siquiera obtenerse de forma algebraica o analítica. Bueno, analítica sí, si uno emplea derivadas integrales. Pero al menos de forma algebraica es posible o complicado de obtener, los hechos imposibles. Uno también encuentra raíces, raíz de 2, raíz de 3. Las raíces pueden emerger fácilmente del teorema de Pitágoras, que también incluye por ahí pi de forma oculta, y ahorita lo vamos a ver. Y uno empieza a expandir y expandir. Eventualmente, nos quedamos en este terreno, en matemáticas, y en esta parte superior ya empieza a causar un poco de ruido la presencia de este i. Vamos a ver cómo pensaban las primeras civilizaciones con respecto a estos números y si tenían alguna noción de i al inicio. Aquí encontramos a 3 matemáticos, Diofanto, Pitágoras precisamente, y Al-Khwarizmi. En la Grecia antigua, Diofanto y varios matemáticos contemporáneos suyos hacían operaciones y expresaban relaciones matemáticas de forma muy relatada en prosa. No fue hasta siglos después, por ahí, años 700, cuando Al-Khwarizmi sentó las bases del álgebra, lo denominaba álgebra. Álgebra es traducido al español, es una palabra del Medio Oriente árabe, traducido al español significa rompecabezas, y él consideraba que estas variables y estas ecuaciones eran rompecabezas a resolver. Y proporcionaba principios o guías para poder resolver estas ecuaciones. Esos principios eventualmente se tradujeron en mecanismos que eventualmente descendieron en algoritmos. La noción de algoritmo precisamente viene del trabajo que hizo Al-Khwarizmi y en su honor estos mecanismos se denominaron algoritmos. Algoritmos es una palabra que su raíz etimológica viene del nombre de Al-Khwarizmi, que es originario
la región de Khwarezm, y Khwarezm era un lugar de sol y tierra. Los algoritmos que usamos vienen de esa raíz etimológica, pero en la parte es este mecanismo de poder resolver estas ecuaciones y encontrar soluciones a estas variables. Curiosamente, estos fueron los principios, pero los polinomios, como los conocemos ahora, esta suma de términos donde está una variable elevado a una potencia y multiplicado por un coeficiente, lo conocía de Fanto, lo expresaba de forma relatada, no de forma matemática como lo conocemos ahora. Del trabajo de Al-Khwarizmi 700 años después, ahí por el 1400, 1500, ya se expresó como lo conocemos. Antes, precisamente con Pitágoras, hay una relación, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Se conocía y varios matemáticos sí le habían trabajado, pero ya en el caso más general fue hasta el curiosamente, el caso de la forma de Pitágoras es una ecuación cuadrática. Aquí hay un ejemplo de una ecuación cuadrática, es bastante interesante, x cuadrado más 1 es igual a 0. Si alguno de ustedes ha hecho el intento de poder despejar esta x, lo lleva a que el cuadrado es igual a menos 1, el cuadrado de esta variable x es igual a menos 1. Y eso contradice mucho de la noción que tenemos sobre operaciones, sobre números. Usualmente cuando los números reales en general son del mismo signo, positivo, negativo, negativo, a la hora de hacer el producto es positivo. Cuando son contrarios, opuestos, positivo, negativo, negativo, positivo, el resultado es negativo. X cuadrada refleja la idea de un número multiplicado por sí mismo es igual a menos 1. Esto fue un impedimento, un obstáculo para muchos matemáticos de aquella época, y creo que hasta la fecha, donde dice, eso es imposible, entonces no proseguimos. Aunque es bastante natural y el resultado debería ser como más o menos raíz de menos 1. Raíz de menos 1 no tiene para muchos. Eso es algo ficticio prácticamente. Afortunadamente, esta raíz de menos 1 es una puerta que tocaron otros matemáticos. Especialmente los que se atrevieron a cruzar esa puerta. Es una familia de matemáticos italianos. Me refiero con familia no en el sentido de lazos consanguíneos, sino pues eran contemporáneos matemáticos de la familia de varios matemáticos. Aquí tenemos a Del Ferro, Tartaglia, Cardano y Bombelli. Ellos fueron los precursores de poder manejar esta raíz de menos 1. Del Ferro había hecho ya trabajos para despejar una ecuación cúbica, encontrar las soluciones. Para encontrar una solución cuadrática, ustedes conocen una expresión bastante conocida, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada b cuadrada menos 4c sobre 2a. Que ya se conocía para ese entonces. Entonces, aquí la idea era, bueno, ahora encontrar una forma general para la ecuación cúbica. Del Ferro tenía algunas pistas, se las comunicó a Tartaglia. Tartaglia eventualmente conoció a Cardano y le comentó estas ideas. Y hay un relato, y ustedes pueden buscar, hay un poema donde le cuenta cómo encontrar esta solución. No le dijo la ecuación, que es la solución, que es de abajo, sino que se lo contó en un relato. Y Cardano lo descifró. Curiosamente, Cardano es uno de los precursores de probabilidad también. Era un jugador, era un taur, con todo respeto. Él iba a las tabernas, le encantaba el juego, la bebida, jugaba cartas y era muy bueno. Y cuenta la historia que en algún momento alguien se molestó porque ganó él y lo acusó de haber cometido trampa. La verdad es que él era muy bueno, contaba bien probabilidades, de razones. Y se hicieron de palabras, hubo una disputa y Cardano perdió un ojo en ese encuentro. Pero también tenía una fama de tramposo. Tartaglia lo acusó de haberse robado su idea.
Pero lo que sí logró Cardano es descifrar esas historias de Del Ferro y de Tartaglia y de despejar estas ecuaciones cúbicas. En particular, esta ecuación general cúbica se puede hacer un conjunto de transformaciones y reducirla a una forma más amena. Y en esa forma más amena, todavía después de un poco de álgebra, uno encuentra esta solución y ustedes podrán ver que son raíces dentro de raíces. Algo bastante. Y no solo es eso, que la raíz interna tiene es una diferencia de cuadrados. Y por alguna razón, una de tres cuadrados y una cúbica, perdón. Si por alguna razón esta cantidad de cúbica es mayor que cuadrada, ahí ya empiezan las raíces. Y sería motivo bastante como para pues, detenerse ahí. Pero Cardano se dio cuenta que si él seguía haciendo el álgebra, eventualmente llegaba a soluciones reales, pero el paso tenía que ser por los números, por estas raíces negativas. Eh, Él proseguía, pero también el traer esas raíces negativas y no conocer sus propiedades aritméticas o algebraicas causaba muchos errores. Entonces fue hasta Bombelli, fue el que agarró esta raíz de -1 y empezó a sistematizar su uso. Eventualmente, esta raíz de -1 tomó la etiqueta de I, que la usamos actualmente. Pero en los primeros cálculos era raíz de -1 arrastrada por todo. Fue años después, esto fue como 1400, 1500 más o menos. Pero entre 1500 y 1600 hubo un montón de avances. Newton, Leibniz, inventores del cálculo, Leonard Euler, que contribuye en muchas áreas. Empezó, armó este número. ¿Y cómo lo armó? Una forma de poder extender nuestros números, esto proviene de disculpen si tanto algunas perspectivas, es precisamente incluir estas raíces. Y es otra raíz, en este caso es una raíz negativa. Y Euler dijo, ok, vamos a incluirla, vamos a expandir nuestro sistema numérico. Si esto lo podríamos hacer con los reales algebraicos que se conocen, al momento de resolver ciertos polinomios, estas raíces aparecen y pues, no nada más las incluye, siguiendo las reglas aritméticas y el álgebra, vamos a pegarle esta raíz. Si bien la forma actual es esta forma, aquí ustedes sustituyan por una raíz de menos. Lo vamos a tratar como constante, fue la idea de Euler, pero esta idea de Euler provenía de algo más fundamental atrás. Actualmente conocemos estos números complejos como una parte real y una parte imaginaria. Esta es la representación cartesiana. Si lo pasamos a polares, tiene esta forma bastante enigmática. RI a la teta. Teta es una fase, es un ángulo. R es la parte de la magnitud. La podemos descomponer en otra forma más enigmática, que es R coseno de teta más I R seno de teta. Y eso eventualmente, bueno, regresamos otra vez a Z. Parecería algo bastante forzado. Pero Euler siguió trabajos de otros matemáticos. Se basó precisamente en Pitágoras, se basó en Napier, Bernoulli, una familia bastante prolífica en matemáticas. Y una vez que llegó a este resultado, todavía lo pudo detallar un poco más, que es donde realmente emerge esta identidad y más 1 igual a 0. Con los números que ya había, pues, bueno, había mencionado al inicio, igual a raíz de -1 es a 2.7812, la expresión infinita, y por el cual estamos unidos todos aquí, 3.14159, pero estas ideas vienen de otros matemáticos. Esta ya es la forma concreta, pero el trabajo preliminar es del propio Euler. Roger Coates, él fue el que estaba resolviendo integrales. Y estas integrales, a la hora de resolverlas de forma analítica, encontraba logaritmos. Y esos logaritmos arrojaban ángulos. Euler vio este trabajo y empezó
su mente empezó a generar ideas. Varias de estas soluciones que involucraban raíces de menos uno aparecían en estas integrales. Implicaban la presencia de estos números imaginarios. Hizo un poco de ingeniería en reversa. Vamos a ver qué pasa para obtener algo más simplificado. Se basó en trabajos de Leibniz, Newton, de Moivre, eventualmente sus resultados de Euler, Taylor, por las series de Taylor, y Argand. Y esta es la versión resumida y condensada de ese trabajo. Tomó las series de Taylor, esta forma de tener una función y expandirla en una serie infinita, una sumatoria infinita, que involucra derivadas, la k-ésima derivada que ahí no aparece bien por la resolución, dividida entre k factorial y la variable en cuestión elevada a la k. Es un resultado que generó Taylor basándose en los trabajos de Newton y de Leibniz. Entonces, él agarró y dice, bueno, tengo una función, por ejemplo, como teta, esto es como también un poquito de ingeniería en reversa, al hacer esta serie de Taylor queda esta sumatoria, y esta sumatoria, al elevar este número i, que ya en este entonces se conocía que i es igual a raíz de menos 1, o i cuadrada es igual a menos 1, haciendo un poco de álgebra, encontraba esta expansión de términos pares, impares. Los términos pares no tenían multiplicado i, entonces anunciaba que eso era un resultado real. Y la parte de los elementos impares anunciaba este componente imaginario. Todos estaban multiplicados por un factor común que es i. Curiosamente, estas series son las series de Taylor de las funciones cosenos y senos. Entonces, esta función i y teta es coseno de teta más es un resultado un poco a la ingeniería inversa. Una ingeniería más directa es usando, por ejemplo, límites y la definición del límite del exponencial. Pero esta creo que es un poco más clara la representación. Este i teta tiene este componente coseno, este componente seno. Euler no sabía que estaban conectados de esta forma que la conocemos actualmente. La parte real en el eje horizontal, la parte vertical el eje vertical, la imaginaria y la parte real en el eje horizontal. Fue precisamente ideas de Argand y de Gaspar Wiesel que hicieron un conjunto. Al principio los números reales y los números imaginarios estaban en rectas separadas, pero un conjunto de criterios de cómo pasar a los positivos o los negativos, un poquito lo que había visto Cardano, pasando por ese terreno imaginario, llevó argumentos de que tenían que seguir el camino mínimo. Y el camino mínimo, si uno va de los positivos a los negativos, es, pero no pasando por los reales, es salirse de este plano y avanzar a esta. Argand fue el que sugirió, y Bessel también, que estos ejes eran perpendiculares. Y es donde el rompecabezas se arma. Estas ideas de Coase, estas ideas de Euler, conectan esta parte real, esta parte imaginaria, y al conectarlo a este resultado, todo cuadra. Si tenemos un punto que tiene una parte real y una parte imaginaria en este plano, su componente real es esta proyección de esta línea sobre el eje real. La parte imaginaria es la proyección sobre el eje vertical, forman un triángulo, y aquí es donde entra Pitágoras. Si ustedes o nosotros sumamos este cuadrado de esta parte real y esta parte imaginaria, obtenemos R cuadrado es igual a cuadrado. También las proyecciones, A es R coseno de teta, B es R seno de teta. Y esta forma cartesiana se conecta con esta polar, y en ese momento esto deja de ser enigmático. Todavía hay bastantes enigmas, después de hacer la aritmética y el álgebra, pero esa es como la forma condensada. Cuando tenemos esta forma condensada, el siguiente paso es, bueno, ya tenemos estos números, ¿quién sabe qué significa? Ustedes pueden pensar, bueno, ¿qué cuento número complejo? Esa respuesta la diré al final,
pero ahorita solamente en cuestiones algebraicas continuamos con esta idea. Tenemos la parte cartesiana o la cartesiación polar. Una u otra facilita más cierto tipo de operación. Cuando uno trabaja con la forma cartesiana, es más fácil hacer suma de números, porque nada más sumamos real con real, imaginario con imaginario. Y cuando multiplicamos, la forma polar es bastante amena, porque a la hora de multiplicar dos números, es el producto de sus magnitudes y la suma de sus bases. Al hacer esto, esta suma, si nosotros tenemos dos números en azul y verde, Z0, Z1, el resultado es una traslación, como si yo avanzara a Z0 y luego avanzara a Z1, y me deja en cierto punto. A la hora de hacer esta multiplicación, es una rotación. Sumamos estos dos ángulos y el resultado final, ángulo resultante en amarillo, y esta magnitud ρ es el producto de las magnitudes previas. Si ambas magnitudes son mayores a 1, resulta que esta es una amplificación. Y si una es menor a 1, usualmente habrá un escalamiento o una reducción. Esto es bastante interesante porque los números que teníamos previamente, que solamente era pura álgebra, ahora son números que tienen propiedades geométricas. La suma es un desplazamiento, la multiplicación es una rotación. Y al momento de juntar estos elementos, resulta que hacer aritmética y álgebra compleja es una maquinaria de engranajes y ruedas. Esta maquinaria de engranajes y ruedas es lo que muchos aventureros empezaron a descubrir y la empezaron a explotar en diferentes líneas, gracias a los trabajos de los matemáticos que mencioné y algunos otros que a lo mejor he dejado fuera. Este es uno de los claves. Si a ustedes les suena un poco por las flechas y el espacio bidimensional a vectorial, están en lo correcto. Variable compleja, históricamente, se creó, se fundó unos 300 años antes que el análisis vectorial. Curiosamente, en muchas carreras se enseña primero vectorial y luego variable compleja, pero históricamente fue al revés. Analizando estas propiedades geométricas es donde uno empieza a obtener las rotacionales, divergencias, producto cruz, producto punto, familiares al vectorial, que también vamos a verlo un poco más adelante. Esto nos lleva precisamente al área de análisis complejo para ir avanzando un poco más rápido. Regresamos a nuestro polinomio que conoce el Fanto. Gracias al trabajo de Alcuarismo, eventualmente era una representación conocida. Varios matemáticos buscaban resolver polinomios cuadráticos, cúbicos, raíces cuartas, quintas, etc. Y aquí hay un conjunto de resultados interesantes. Todos más o menos finales de 1700, primera mitad de 1800 más o menos, del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Primero, Gauss ve estos polinomios y para encontrar las raíces, ya con el conocimiento de variable compleja, demuestra, junto con Weierstrass, que este polinomio tiene, si es de grado n, tiene n raíces, no solamente los reales, sino los números complejos. Desde un polinomio cuadrático, algunas raíces pueden ser ya imaginarias o complejas. Esto se junta con otros resultados, como de Galois y Niels Abel, que son fundadores del área de teoría de grupos, simetrías. Ellos encontraron que en general, para polinomios de raíz quinta hacia arriba, no existe una expresión algebraica para encontrar esta solución. Para casos particulares pueden hallarse, pero en general no. En raíz, para ecuaciones cuadráticas es la fórmula que bastante de ustedes conocen. Para raíces cúbicas es una expresión parecida a esta de raíces entre raíces que mostré en diapositivas antes. Para raíces cuartas, la expresión son hojas y hojas para encontrar esta raíz. Todavía ahí es el último escalón. Esto combinado con los
resultados de Gauss y de Weierstrass, abre un panorama donde estudiar estos polinomios es sumamente importante. Ahorita tenemos un polinomio finito, pero esto se puede extender a una sumatoria infinita. Pero analizando el caso finito y extrayendo uno de estos términos, por ejemplo, un z a la n. Z a la n lo hacemos igual a algún número complejo. Haciendo un poco de álgebra, encontramos esta expresión. Ustedes disculparán cuando diga un poco de álgebra, realmente estas son hojas. Y si viera todos estos resultados en detalle, pues sería todo un curso de variable compleja. Pero ahorita, bueno, nada más son como los destellos o los puntos relevantes. Encontrar las raíces es esta expresión. Tengo la magnitud elevada a la 1 entre n, e y el ángulo dividido entre n más 2 pi k está en radianes. Le doy varias vueltas, k vueltas a 2 pi, y luego lo divido entre n. Si tuviéramos algo así como z cúbica igual a 1, los resultados son estos. Z cúbica igual a 1. Y uno encuentra que estos resultados están en el plano complejo, que también se conoce como plano de Argand. Una solución está en la parte real, pero dos aparecen en la parte del plano imaginario. Y esto corresponde a los resultados que había mencionado antes, de Gauss, de Weierstrass, Galois, Hugo. Aquí también tomando ciertas libertades en cuestiones temporales. Estos resultados se conocían inclusive antes del trabajo de ellos, desde Euler ya lo conocía. Pero poniéndolo en un contexto, esta es la forma. Y esta es una forma bastante bonita gráficamente. Esto es una rueda con engranes. Esto es un diente, otro diente, como los engranes que ustedes conocen. Cuando toda la maquinaria compleja, como en un polinomio, se junta, empieza a echar a andar una máquina que lo que hace es trasladar números y multiplicarlos o escalarlos. Curiosamente, este polinomio también tiene mucho que decir sobre computación. Ahí está encerrado las nociones de computabilidad que conocemos, o no computabilidad que conocemos actualmente. Más adelante llegaré a ese punto. Esta plática me agrada, la tenía planeada en esta estructura, pero al escuchar las pláticas previas de la profesora Leonor, de la profesora Jazmín, y la que sigue, que es la de profesora muestra un hilo conductor de todas ellas. Y espero que puedan. Aquí viene otra parte interesante de esta maquinaria. Esta maquinaria, bueno, ya tenemos álgebra, ya tenemos aritmética. ¿Por qué no podemos tener cálculo en variable compleja? Esto ya fue un trabajo de Cauchy, Riemann, de Taylor, de Laurent, otros. Cauchy extendió esto para series, introdujo derivadas, integrales. Riemann trabajaba con Gauss. Y en Alemania, para que uno se gradúe de cierta área, en este caso matemáticas, no basta con estudiar un doctorado. También hay algo que tiene que hacer que se llama una habilitación. Y una habilitación es un encargo, usualmente, de un matemático experimentado, que le encarga a esta persona que quiere hacer una habilitación. Un trabajo muy especializado. Y también tiene que dar clases, 2 años. Gauss le encarga a Riemann que analice cómo podrían ser las matemáticas en múltiples dimensiones. Ya había bastante trabajo en variable compleja. Son los orígenes de geometría diferencial. Y algo que encuentra Riemann bastante interesante. Estas funciones, en este caso es una raíz, pero funciones de variable compleja, basándose en los estados de Cauchy, de Euler, de Gauss, resulta que son funciones multivaluadas. A diferencia de las funciones que luego estamos acostumbrados en reales, también puede haber funciones multivaluadas, pero la mayoría de resultados son funciones unívocas, 1 a 1. Encuentra Riemann y Cauchy
estos resultados ya venían desde antes. Si uno despeja esta z, encuentra 3 raíces. Cualquiera de estos valores es el resultado de la función inversa de esta z cúbica igual a 1. Lo que encuentra es que los números complejos no están confinados solamente a 2 dimensiones, como estaba aquí, sino es una superficie que se eleva 4 dimensiones. Ahorita por cuestiones gráficas se ve solamente 3. La cuarta parte es precisamente la parte del color. Y al seguir trayectorias, sustituyendo números en estas funciones, resulta que esas trayectorias dan vueltas en estas superficies que actualmente se conocen como superficies de Riemann. Aquí la superficie es precisamente una que encuentra la raíz cúbica de un número. Da vueltas, en medio hay un punto crítico. Lo pueden ver ustedes como un vórtice, como puntos críticos. Y precisamente esta estructura n-dimensional emerge de estos números complejos de 2 dimensiones, empieza a emerger. Ahorita tengan ustedes la noción que un número real, por ejemplo, o un número entero, lo consideramos como punto. Si ya lo tenemos dentro de su eje, pues es un número en una dimensión. Puede tomar cualquier valor, o esa variable puede tomar en los reales. En los complejos son 2 dimensiones, pero aquí empiezan a emerger más. Pero estamos considerando todavía que es un número o una función de un número. La logaritmo tiene esta forma. Es el logaritmo de la magnitud del número complejo más i veces el ángulo y luego le da k vueltas. Este k puede ser positivo o negativo. A diferencia de la raíz, que uno da vueltas y después de unas 2, 3 vueltas regresa al mismo punto, el logaritmo es una escalera infinita. Dijera Led Zeppelin, escalera al cielo. O si son más fans de AC/DC, es una carretera al infierno, como ustedes gusten. Va hacia arriba o va hacia abajo y da un montón de vueltas. La función logaritmo los reales, bueno, si ustedes están familiarizados con reales, no luce como esto. No es esta escalinata de esta espiral infinita. Eso solamente se empieza a vislumbrar cuando tenemos números. Logaritmo es una función bastante interesante. Con eso, voy a ejemplificar cómo se ve cálculo y cómo se ve integrales en logaritmo. Cauchy y Riemann, trabajos conjuntos, estaban analizando condiciones de continuidad en estas funciones, así como en Newton y Leibniz previamente lo habían hecho para las funciones reales, cómo lucen en función de variable compleja. Y esta función fuese continua. Uno tomaría un punto, un cuadrito de esta función, que realmente es una diferencial compleja, un diferencial complejo. Y este cuadrito debería seguir siendo cuadrito. Esta es una forma coloquial de decir que debería ser un mapeo conformal. Un mapeo conformal es que el ángulo debe ser preservado. Puede cambiar el tamaño. Si ustedes tienen un cuadrito, no sé, de X, de Y, y una distancia de S de una esquina a otra, al momento de rotarlo, debe permanecer siendo un cuadrito. Y aquí lo estoy pasando a coordenadas. En general, un diferencial de f es tomar esa variable de z y multiplicarlo por la derivada. Al poner estas dos condiciones, uno encuentra estas condiciones sobre una función f, que tiene una parte real y una parte nominal. Estas ecuaciones se conocen como las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si se cumplen, uno tiene una función y se cumplen en ambos casos, la función es continua. En este caso se dice que es analítica. Si uno hace esta receta sobre la función logaritmo, por ejemplo, uno encuentra que la derivada de z es 1 entre z, que eso es algo que, si ustedes lo consideran en reales, logaritmo de x, la derivada es 1 de x. Entonces, la condición se cumple. Y si uno integra, pues en el logaritmo.
Pero este logaritmo, a la hora de integrarlo, es un logaritmo multivariado. Es el logaritmo natural de la magnitud más i veces el ángulo más 2 pi. ¿Qué nos dice esto? Esta es precisamente la idea que tenía Roger Coates sobre integrales, camino rápido. Y fue la idea que tomó Euler, donde una integral que involucraba números complejos, arrojaba ángulos. Pero si uno todavía hace más esta integral, y es una integral cerrada, es decir, agarra una trayectoria, puede ser aquí, o puede ser una trayectoria que encierre este vértice. Esa integral, este logaritmo de la magnitud se tiende a cero y solamente sobrevive la parte imaginaria, igual el ángulo. Y uno hace 2pi veces la cantidad de vueltas que da alrededor. Aquí lo ejemplifiqué con el logaritmo, pero esto puede ser para otras. Hay unos detalles ahí que estoy omitiendo, pero puede generarse para otras funciones. Por ejemplo, una función un poco más complicada, seno de z entre z sexto. Seno de z puede expandirse como una serie infinita, que se conoce como serie de Lorentz. Al hacer esta expansión de seno de z, de hecho la expansión está arriba, diapositivas arriba, esta serie infinita, esa serie de Taylor, la divide uno entre z sextos y encuentra todos estos términos. De aquí, el término relevante es 1 entre z. Los demás son potencias o positivas o negativas de z. Estas integrales, a la hora de hacer la integral cerrada, tienden a cero. Una cuestión ahí algebraica. Y la que sobrevive es esta. Esto nos permite resolver integrales de forma rápida. Y esto es lo que lleva, que se conoce después como fórmula de Cauchy, eventualmente. Uno se concentra en el residuo y solamente esa integral tiene que ver con los ángulos. Esto es como un review rápido de este análisis complejo. Bueno, con esta maquinaria, ¿qué puedo hacer en cuestión de aplicación? Una aplicación bastante común es para los matemáticos, seguramente reconocen eso, o varios de ingeniería, se conoce como la integral de Fourier. Aquí tenemos dos fotos, una de Laplace y de Fourier. Ellos en siglo XVIII, siglo XIX, estaban interesados en bastantes cuestiones de ingeniería. De hecho, Fourier era el capitán científico de las legiones de Napoleón. Era el de más alto rango en cuestión de ingeniería y de ciencia. Y estuvo en Egipto, en las legiones de Egipto, bastante tiempo. Algo que quería hacer Fourier era encontrar un gradiente de temperatura y soluciones a ecuaciones diferenciales. Para los que han encontrado ecuaciones diferenciales, hay formas de resolver. Hay ecuaciones diferenciales unas más amenas que otras son una pesadilla. Y Fourier diseñó una forma de resolverlas empleando esta transformación. ¿Cómo se hace la transformación? Esta señal es multiplicada por un factor que ustedes podrán ver que es un factor complejo en polares. Pero si de una lección previa o de un aprendizaje previo en diapositivas arriba, este factor, multiplicar números complejos es rotar. Lo que está haciendo es rotación, rotación, rotación. Rota la señal y también la desplaza. Este tipo de transformaciones no es exclusiva, de hecho hay toda un área que se llama transformaciones integrales, puede cambiar este factor. Aquí este factor tiene una frecuencia real, el tiempo también se considera como real, y está multiplicado por el número imaginario menos i. Este menos i, si ustedes podrán ver, es el que hace toda la magia, es el que convierte positivos en negativos, reales en imaginarios, complejos, los colapsa reales o los colapsa imaginarios. Si uno sustituye precisamente este factor que se denomina kernel, obtiene otras formas, la ecuación, la integral de Laplace, sustituyendo este W y este I por una variable compleja S. Pero este S tiene tanto frecuencias imaginarias como reales. Esta historia
le falta más elementos, pero estos elementos los tengo depositados más adelante. Interludio. A la par, otros matemáticos estaban analizando esta idea de tener un número imaginario era bastante atractiva. Y no solamente ya era una cuestión algebraica o aritmética o analítica, sino que empezaron a encontrarle uso como en cuestiones de ingeniería. Matemáticos como Hamilton encontraron que, ok, ahí están diciendo que 5 minutos, vamos a cerrarlo en 5 minutos rápidamente. ¿Cómo extenderlo a más dimensiones? Puede haber varios números imaginarios. Hamilton encontró que sí. Si uno encuentra, tiene 3 números I, J y K, en este caso imaginarios, forman un plano perpendicular. Esto es lo que denominó un cuaternio. Hamilton lo encontró de forma algebraica, bueno, razonando bastante. Cuenta que cuando estaba usando un puente en Irlanda, y cuando después de años de estar pensando en esto, hizo vandalismo contra el puente y un cincel o algo metálico inscribió precisamente este cuaternión, y no solamente es eso, sino las expresiones que están abajo. Estos cuaterniones, si uno eleva los cuadrados de los números imaginarios J y K, cualquiera de ellos da -1. Pero hay unas relaciones algebraicas interesantes entre ellos. Si uno multiplica I por J, obtiene K. J por K es I, K por I es igual a J, que es el famoso regla de la mano derecha. Y esto a ustedes les suena a las propiedades del producto cruce vectorial, igual. Y Gibbs, Heaviside, Tate y algunos otros extrajeron esta forma, de ahí destilaron análisis vectorial, como ya la conocemos en la actualidad. Era tan poderoso que también logró explicar fenómeno de electromagnetismo. Y fue lo que ayudó a simplificar un conjunto de ecuaciones que ya tenía Maxwell sobre los trabajos de Faraday, de precisamente cómo se propagaban estos campos eléctricos y campos magnéticos, que son las ecuaciones de Maxwell, con gradientes, con divergencias, con rotacionales. Maxwell se lo imaginó como una maquinaria. Y esta maquinaria es el electromagnetismo. Maxwell divisó que existía. Eventualmente encontramos que realmente sí tenía una existencia física, tan física que ahorita ustedes y yo estamos comunicados por una conexión inalámbrica, por electrónica que está en nuestros dispositivos, luz, un conjunto de dispositivos ópticos como la cámara o de audio y de acústica, como son las bocinas o el micrófono. Esta información está codificada en esta maquinaria. Y esta maquinaria tiene sus orígenes. Esto, ya voy a ir un poco más rápido, nos ha ayudado a diseñar circuitos. Estos circuitos tienen ecuaciones diferenciales y las soluciones de las ecuaciones diferenciales son soluciones complejas. El trabajo de Hertz, de Tesla, de Shannon, de von Neumann. Para encontrar las soluciones, ahora sí, sacar el interludio, regresamos a análisis de Fourier. Este kernel para diferentes frecuencias funciona como una onda ondulada. Cuando se van sumando los términos, esta forma ondulada se va haciendo más fina, hasta eventualmente llegar a la función tal cual. Esto permite descomponer la señal en frecuencias, señales de baja frecuencia o de alta frecuencia, que al sumarlas nos reproduce la señal original. Esta ya es una versión en 3D de la integral. Esta es la representación real, esta es la representación en el plano de frecuencias. Calcular estas integrales, que son bastante útiles, aquí son continuas, para hacer ya en dispositivos, en algoritmos. Hay una versión discreta, fue diseñada originalmente por Gauss, la pensó Gauss, pero fue redescubierta
Bueno, aquí tenemos a Fourier por Joule-Tukey, en donde esta señal, esta sumatoria discreta, se descompone de forma recursiva en una señal par e impar, que a su vez también son sumadas. Nos da, al hacer la transformación, nos da esta estructura que se conoce de mariposa, y calcular originalmente esto tiene un tiempo cuadrático. Esta forma es mucho más rápida, tiene una complejidad de nivel N, y la transformada de Fourier está en casi cualquier dispositivo de comunicaciones en la actualidad. Lo mismo sirve para reconocimiento de patrones, señales de audio, señales de imágenes, y también para detectar los límites de la computación. Esa ya es la última diapositiva, una de las últimas diapositivas. Y es un punto que me gustaría comentar. Esta plática, al inicio, comenzó con los polinomios. Diofanto buscaba que estos polinomios tuvieran soluciones enteras. ¿Por qué? Bueno, en Grecia antigua no tenían mucha idea de los números complejos. Apenas estaban soslayando los reales. Se les hacía claro tener una mesa, no sé, en términos de ejército, vamos a cambiarlo. Tienen un ejército y hacen asignación de recursos. Tengo tantos escudos para tantos soldados, o tantos víveres para las personas, y tengo también casas donde van a habitar. Y uno hace una asignación. Dice, necesito 20 soldados pueden ir en este cuartel. Estos 30 soldados reciben escudos, 15 soldados reciben alimentos. Pero a la hora de hacer estas ecuaciones, estos polinomios de forma relatada, salía un cálculo como 5.9 soldados. ¿Qué son 5.9 soldados? ¿Son 5 o son 6? Pero usar 5 o 6 es una asignación de recursos, no es exactamente la solución. 5 o 6 puede implicar que un recurso se asigne de más o de menos, o que quiera asignar y no lo tenga. Entonces, Diofanto y muchos matemáticos en ese entonces, griegos, decían, no, estos polinomios tienen que forzosamente ser enteras. Pasaron los siglos, milenios de hecho. Y David Gilbert, en 1900, hizo una lista, el profesor Genaro habló un poco esta mañana, hizo una lista de los 23 o 24 problemas sin resolver en ese entonces. El problema 10 hablaba sobre si existía un mecanismo para encontrar soluciones enteras a este polinomio. Este polinomio, que ya lo ven en el Universidad de Gauss, ya había encontrado un teorema de las soluciones están en el campo de los complejos. Hay n y están en los campos de los complejos. Algunas de esas pueden ser reales, pero enteras era una restricción mucho más fuerte. Y esta idea de mecanismo, muy a la de alcuarismo. Gödel, Turing abordaron este problema. Gödel se centró más en la parte aritmética, Turing más en la parte mecánica. El primer resultado que salió fue el de Gödel. Y Gödel encontró un resultado que en su momento pareció desastroso para él. Con un sistema tan simple como el de los números naturales, de los números enteros, las matemáticas son completas o consistentes, pero no pueden ser ambas. Cuando uno busca que sea lo más completa posible o completa del todo, empieza a caer en contradicciones, en inconsistencias, y entonces ya no nos sirve de mucho la idea de que las matemáticas resuelven todo. Entonces queremos que sea consistente, y eso significa que va a haber cosas que no van a poder ser modeladas. Ya era un resultado bastante desastroso, entonces Turing dice, bueno, voy yo a conocer el trabajo de Gödel, y dice, bueno, ¿qué pasa si me centro en la parte del mecanismo? Bueno, el mecanismo es la máquina de Turing. Y encontró algo parecido. No solamente encontró este modelo de cómputo universal, que es la máquina, que es el antecesor de los equipos de cómputo que tenemos ahorita, era una máquina abstracta de ceros y unos. Lo restringió a solamente trabajar con elementos discretos. Resulta que hay problemas que son computables, pero también hay otros que no. ¿Cuándo son computables? Cuando la máquina Turing va del inicio al fin para toda entrada que se le meta a ese dispositivo. Cuando no llega, es indecidible si llega a la parte final, puede quedar varada o no. Eso es indecidible.
Y eso es indecidible, es no computable. Y creo que es un resultado bastante crucial, que tiene que ver con números complejos, con números enteros, con números reales. Es crucial para cualquier persona que hace computación. Estamos en la Escuela Superior de Cómputo y el secreto de computabilidad o no computabilidad está en un polinomio que seguramente varios de ustedes habrán visto. ¿Tiene esto solución? Aquí hay una parte que iba a hablar sobre cómputo cuántico. Por el tiempo ya no voy a mencionar esto, salvo mencionar que cuando uno pasa a la parte más fundamental de la realidad, estos números complejos son parte del comportamiento tanto de corpuscular como ondulatorio de las partículas. Hasta ahorita cuántica es de las teorías más exitosas del último siglo. Previamente estaba mecánica clásica. El electromagnetismo, de hecho, fue el puente que abrió el paso a cuántica y también a relatividad y a muchas de las teorías actuales. Para representar este comportamiento dual de las partículas, uno utiliza números complejos. En muchos de estos fenómenos que ustedes ven aquí, iones, grafeno, que es una capa bidimensional del grafito de un lápiz, estados orbitales y energéticos de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, o un conjunto de trampas ópticas, haces de luz, divisores de luz, lentes y espejos. Estos números complejos es donde ya cobran una realidad. Y no solamente en esos experimentos, los números complejos están en la realidad física en la que nos encontramos. Si ustedes están escuchando esta plática en su habitación, todos estos números complejos están en todas las partículas que ustedes están viendo, que son, como dice la 23, un reto de contabilizarlas todas. Esto es un trabajo de varios matemáticos, Bohr, Heisenberg, Dirac, Schrödinger, Feynman. Feynman, para no entrar a los detalles, inclusive fue pionero de pasar las leyes del electromagnetismo de Maxwell, utilizando números complejos, a leyes del mundo cuántico, en términos de intercambios de partículas y energía. Y encontré un conjunto de reglas, que ahorita las voy a pasar rápidamente. Matemática es la matemática que trae atrás, involucra ecuaciones diferenciales, variable compleja, probabilidad, álgebra lineal. Pero no solo es eso, sino que encontró que se puede hacer cómputo con eso. Y el cómputo involucra transformadas de Fourier. O sea, esta es una versión cuántica de la transformada de Fourier. Hacer una transformada de Fourier físicamente puede ser equivalente a atravesar un laberinto, en este caso espejos ópticos. Y este laberinto corresponde a autómatas, de máquinas de Turing. Toda esta teoría de circuitos que ustedes están aprendiendo, de algoritmos, de programación, así se ve a la hora de programarse. Y algo muy interesante, ahora nuestros ceros y unos que estaban en la identidad de hoy, al inicio, que era la i más 1 igual a 0, también existen, pero existen en superposiciones. Antes nuestros ceros y unos eran mutuamente exclusivos, ahora podemos tener simultáneamente ceros y unos. Para que se puedan imaginar esto, 0 lo represento como una caja vacía, 1 como una caja llena, pero en el mundo cuántico la caja puede estar vacía y llena a la vez. Esto se hace con estados energéticos de partículas, puede tener un estado energético alto, puede estar simultáneamente con un estado bajo, o puede estar girando a la derecha y puede estar girando a la izquierda simultáneamente. Y con esto se hace cómputo. Ya nada más para cerrar. ¿Cómo esto nos lleva a la vida cotidiana? Y aquí no tengo muchas diapositivas, honestamente. En nuestra vida cotidiana es toda la vida que experimentamos. Y ahí los invitaría a que ustedes pensaran cómo juegan este papel estos números complejos. Mucho de ello está precisamente en términos de partículas y el comportamiento ondulatorio, en óptica. Pero algo a lo mejor más asequible es que ustedes piensen en música. Creo que todo el mundo es algo que nos gusta bastante, cada quien tendrá sus grupos musicales favoritos. Aquí está Gustavo Cerati, serio, la canción, la partícula que
cada vez que uno toca estas partes, estas notas, en un instrumento como una guitarra eléctrica, estas notas vibran, o estas cuerdas vibran. Al vibrar, estos números complejos empiezan a emerger, empiezan a cobrar sentido. Movimientos ondulatorios que ustedes puedan encontrar, desplazamientos, osciladores armónicos, espines, momentos angulares, tienen que ver con números complejos. Si ustedes se preguntan dónde están, el hecho de vivir ya tiene estos números complejos. Para cerrar, esto nos puede llevar a otras etapas, será cuestión de otra plática. Por ejemplo, ¿qué nos depara el universo? Aquí tenemos una fotografía de Roger Penrose, que fue premio Nobel, lo tomaron el premio Nobel el año pasado, en octubre, por su trabajo en agujeros negros. Fue un trabajo que hizo con Stephen Hawking, que también involucra mucha variable compleja. Para detectar estos agujeros negros en la actualidad se utiliza transformadas de Fourier para encontrar el negro. Y, la doctora que lo hizo es Cathy Newman, que le debo su foto. Ella diseñó un algoritmo que conecta a todos los, bueno, no todos, como 6 telescopios en el planeta para poder detectar esa señal. Y se trabaja a variable de Fourier, pero a gran escala. Y finalmente, compensando un poquito la deuda que tengo en esta plática con la comunidad femenina, ustedes habrán visto que gran parte de los matemáticos que mencioné, bueno, todos eran hombres. Pero esto yo creo que se debía mucho a la época. Muchas matemáticas trabajaban en secreto y no eran publicados. Hacia finales del siglo XIX para la fecha empezaron a emerger. Por ahí está Emil Noether, Sophie Germain. En la foto que tengo ahorita es Mariam Mirzakhani, que fue la primera medallista mujer, medalla Fields, por trabajos en espacios modulares y curvas. Desafortunadamente falleció víctima del cáncer en el 2017, el premio se entregó en 2014. Pero es una matemática que trabaja en estas áreas, como muchas otras matemáticas, como muchas de las profesoras que están básicas y en otras áreas, que hacen una labor estupenda y tienen ideas geniales. Y sería bastante grato que sus ideas salgan más a la luz. En la foto de al lado es un simposio, un encuentro de mujeres mexicanas matemáticas que celebró la Sociedad Mexicana de Física, no, de Matemáticas, áreas, matemáticas mexicanas que están haciendo trabajo actual a diferentes niveles, licenciatura, ingeniería, maestría, doctorado, o ya que están haciendo una gran labor. Los dejo con un interrogante. Esta historia que les conté es una historia que puede extenderse más y ¿qué sigue después? Y pues nada, me queda agradecerles por la presentación y la invitación por a la Academia de Ciencias Básicas por unirnos a este evento. Muchas gracias, profesora. Ay, maestro Cristian, muchas gracias por su conferencia. La verdad es que fue todo un tour, ¿verdad? Por el curso de Matemáticas Avanzadas para la Ingeniería. Y bueno, pues sí nos llevó muy de la manita, ¿verdad? Por todo este mundo de los números complejos. Y bueno, le agradecemos también que nos haya apoyado. Híjole, la verdad es que sí, esta plática era como para hora y media, ¿verdad? Bueno, La vemos un poquito como muy apretujado en el tiempo. Pero sí, tiene usted toda la razón. Hay que darle reconocimiento pues a todas estas mujeres que están trabajando, ¿no? Desde su trinchera para abrir camino, ¿no? En el ámbito matemático. Y bueno, pues el día de hoy, pues ya tuvimos la experiencia, ¿no? De contar con la doctora Leonor hace un momento y también con la maestra Jazmín, que también desde otra trinchera, pues nos hace reflexionar y tener un poco más de curiosidad al respecto de las matemáticas y el arte. Y bueno, pues en este caso ya no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Si alguien de ustedes tiene preguntas, les voy a agradecer que me las pongan aquí en la sección de preguntas y respuestas y yo se las mandaré al profesor Cristian y bueno, pues ya el profesor Cristian tendrá oportunidad de irlas respondiendo, ¿sí? bueno, gracias. Y bueno, pues
quisiera yo nada más extenderle pues un agradecimiento. Déjeme ver, aquí tengo yo eh, el agradecimiento, aquí está su constancia, a ver si los voy a compartir. Ujú. Bueno, pues, pues le otorgamos este reconocimiento al doctor. Bueno, nos dijo después que no era doctor, que ya después era maestro de Gracias ciencias, por la pero bueno, ya tiene ahí el notificación. motivante, ¿verdad? Claro, Cristian gracias. Alejandro Ávila Sánchez, por haber impartido la conferencia Relatos reales e imaginarios, la magia de los números complejos. Y vaya que fue muy mágica la plática. Esto en el marco de las actividades académicas de la primera edición del Día Internacional de las Matemáticas en SCOM, realizada el 16 de marzo del 2021. Ciudad de México, a 16 de marzo del 2021, la técnica al servicio de la patria. Firma con sello el maestro en ciencias Andrés Ortigoza Campos, director. Muchas gracias, maestro. Y bueno, en breve se le haré llegar también por correo. Y bueno, pues todos desde sus casas, pues también le damos un caluroso aplauso y un agradecimiento, pues justamente por esta conferencia tan interesante y bueno, tan ilustrativa. Le agradecemos mucho. A usted, profesora. Muchas gracias a todos también por asistir. Muchas gracias.